Hola, ¿qué tal, amigo? Su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador nuclear para todos ustedes. Bueno, aquí en otro programa más en Factor Contable, charlas contables de las que podemos platicar entre nosotros y sobre todo con nuestros invitados que nos acompañan en cada semana. Hemos platicado aquí con gente de gobierno, hemos platicado con artistas, hemos platicado con empresarios, con bailarines y con gente del teatro. Y hoy es un programa muy especial porque, bueno, tenemos en la comunidad teatral nuestro máximo exponente en el teatro, que es el señor Luis Martini. Y por primera vez, aparte de que le brindo un fuerte aplauso, me voy a poner de pie. Gracias. Maestro, bienvenido, mi respeto, mi cariño y todo mi amor y gracias por tantas enseñanzas en tantos años y la admiración que nada más lo tiene su servidor, sino todo el gremio teatral en Monterrey. Y pues maestro de tantas generaciones y pues bueno, me quedo corto con las palabras que he mencionado para toda su gran trayectoria y todo lo que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Maestro, bienvenido, mi cariño para usted y mucho que platicar. Claro que sí, encantado de estar aquí en Factor Contable. Gracias, maestro. Bueno, pues vámonos con las del que tenemos en el cajón. ¿Dónde nace Luis Martín? ¿Cuál es su nombre real? Tiene un nombre artístico, por ahí va. Le adelanto que, bueno, antes de prender cámaras, yo le preguntaba al maestro que de algunas cosas que podíamos, ciertas preguntas. El maestro nos dijo, vamos a hablar de todo, entonces vamos a hablar de todo desde ahí. Ah, claro. Me autorizó, entonces, bueno, como él siempre de frontal y cosa que lo agradecemos, maestro, su verdadero nombre, ¿dónde nace Luis Martín? En Monterrey. Monterrey, Nuevo León. ¿Y usted? Monterrey, Nuevo León, de un padre de Sabinas Hidalgo y de una madre de Agualeguas. Y aquí mis hermanas, que fueron 3 mayores que yo, fui el cuarto yo. Y ellas 3 nacieron fuera de Monterrey porque mi padre era maestro rural. Entonces conoció a mi madre por allá en Agualeguas, en el poblado de Los Nogales, en el rancho San Rafael, y de allá se la trajo, pero papá ya era viudo. Entonces, de alguna manera, papá tenía 41 años cuando se casó con mi mamá, que tenía 19. Entonces, pues tuvieron la familia, se vinieron a Monterrey. Y después de 3 alumbramientos de mujeres, mis hermanas, a los 6 o 7 años después de la última nací yo, el único varón. Mi padre me engendró a los 54 años. Más o menos como yo con mis hijos, más o menos. Más o menos. Ya grandes son. Bueno, pero no estabas tan grande. Gracias. Oiga, maestro, y bueno, ya en sus escolaridades, ¿dónde es su primaria? Bueno, me hablabas del nombre primero. Bueno, su nombre completo, sí. Bueno, mi nombre es Luis Martín Garza por padre y Gutiérrez por la madre. Luis Martín Garza Gutiérrez. Uso Luis Martín Garza Gutiérrez como investigador, como autor de mis libros. Uso mis nombres Luis Martín Garza Gutiérrez porque pues andan por el mundo y andan en todos lados, ¿verdad? Pero teatralmente en México, en Monterrey, en México y en todas las partes que he hecho teatro fuera de México, soy Luis Martín. Y es una anécdota muy curiosa porque desde que fundé el Teatro de la Prepa 1 en 1959, cuando estaban haciendo los programas, Rogelio Villarreal Garza, no Elizondo, porque era Rogelio Villarreal Garza, el licenciado Rogelio Villarreal Garza, el que fundó el Departamento de Extensión Universitaria. Dijo, a ver, los programas se hacían en papel cartoncillo, en mimeógrafo, ¿verdad? Y hacíamos el teatro gratis en el aula magna para los alumnos de la Prepa 1 y los alumnos de Ingeniería Civil que estaban ahí. Entonces llenaba, todos los viernes yo hacía ahí funciones. Entonces, cuando hice la primera obra, que fue el Censo de Carballido, estaban haciendo los programas y dice, bueno, entonces como son el reparto fulano, dirección, Luis Martín Garza Gutiérrez, les digo. ¿Cómo? Dijo, no, hombre, eso es muy largo, eso no va a caber en ninguna cartelera. Entonces, para abreviarlo, ¿no? Pero no va a caber en una cartelera diciéndomelo en broma, pues que estaban ya en un teatro estudiantil. Luis Martín. Ahí se quedó. Ya desde ahí.
De ahí se quedó. Oiga, maestro, ahorita está hablando de la prepa 1. Ahí, ¿usted cómo vive? Ahí estudió la preparatoria. Ahí estudié la prepa. ¿Desde siempre ha estado ahí en Juárez o en el Toda centro? la vida la prepa 1 estuvo en lo que es ahora el Colegio Civil, Ok. Centro Cultural Universitario, del lado, el ala sur del aula magna Ujú. para el ala sur. Lo que está del lado derecho es ahora la Pinacoteca. Lo que está del lado derecho, o sea, hacia el ala norte, era donde estaba Ingeniería Civil, Ujú. antes de que se fundara Ciudad Universitaria. El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que para bien restauró toda esta área de Colegio Civil y bueno, el teatro ni se diga, ¿no? Y las exposiciones. ¿Qué rector fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Fue Antonio, Antonio. El que estuvo después de Reyes, del ingeniero. Después de Reyes Tamés. De Reyes Tamés, es correcto. Exactamente. ¿Antonio Gámez? No. No. Antonio González, ¿no? Antonio González, es correcto, es correcto. Entonces, pues otro cambio, porque a mí me tocó, bueno, ya en los 80s pasar por la prepa 1, inclusive en el área del estacionamiento, que se lo recomendamos a la gente cuando vaya al teatro. En el sótano. En el sótano también y en la parte de atrás, pues bien arreglado para que cuando vayan se sientan seguros, ¿no? La parte de atrás es para los artistas, para la gente que va a participar, para los empleados, para la gente de la universidad. Que ahí eran los campos de fútbol de los Diablillos. Ahí jugaba yo. Sí, jugó. ¿Qué jugó? ¿Fútbol? Pues poquito, americano poquito. Yo formaba parte del equipo de voleibol de la Universidad de Nuevo León. Ok. Llegamos, creo, a segundo lugar nacional. Ándele. Oiga, yo era voleibolista, sí. De voleibol. Y desde siempre han sido los Diablillos. Los Diablillos se pusieron, yo creo que a partir de los 60s o 70s. Ok. Oiga, maestro, por cierto, Claudia Marín, que le mandamos un saludo, que sí supo que íbamos a platicar, nos decía Claudia Marín, decía, el maestro Luis Martín, dice, me comenta una de mis tías, que lo conoció de joven, que usted paraba el tráfico. Me decía, el maestro Luis Martín quería que lo hubiera caminar ahí en el centro, ahí en donde está Sears, ahí y que usted tenía un porte, una personalidad. Ya usaba el bigote así como ahorita yo pretendo tenerlo. El bigote lo empecé a usar en el 66, cuando abrí el Arlequín. Y lo usaba hacia arriba. Y Luis Guillermo Piazza, que era de las gentes de la mafia, del grupo de José Agustín, del grupo de Carlos Monsiváis, de la mafia. En los años 60 surgió la mafia entre los escritores, que era quien cortaba muchas tradiciones y muchos cartabones que estaban ya muy impuestos en la sociedad. Entonces, les gustaba mucho que yo trajera el bigote. El bigote, sí, como Salvador Dalí, ¿no? Como Dalí en ese sentido, sí. Bueno, aquí estamos viendo unas fotos de joven, aquí en pantalla. Pues bueno, que da la veracidad de lo que estamos hablando. Lo traje en punta desde el 65, debuté en México en el 69, en el 70. En el 71, 72 me lo bajé. Me lo bajé. Nada más. Oiga, maestro, y luego, bueno, ya ahorita mencionó a Carballido, porque cuando usted lo menciona de joven y hasta el día de hoy, siento yo a título personal que es una influencia en usted, Carballido. Carballido fue mi padre en el teatro, porque dirigí. Yo primero debuté como director, fundando el Teatro Experimental de la Prepa 1 el 8 de mayo de 1959. Y había unos textos de Carballido que se llamaba DF, que eran historias del Distrito Federal. Y esas las hice todas, pero con la primera que empecé fue con el censo. Y entonces ahí estaba Félix Cortés Camarillo, que es ahora, fue periodista de Televisa y vive en Monterrey. Estaba Elida Rizzo, hermana de Sócrates Rizzo, Magda Ortega, estaba Refugio Luis Barragán, que ya murió. Estaba el que fue esposo de Minerva Mena Peña, Juanita Ramírez, Carmen Alonso, en fin, varias. Entonces, yo empecé con ese grupo en 1959. Y hice mucho teatro, fui evolucionando en el teatro
estudiantil de la prepa desde que lo fundé y luego ya nos dieron el Teatro de la República como una sede hasta el 62 que fue cerrado y ya para ese tiempo ya había yo cambiado el grupo a Teatro Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León porque ya todos habíamos pasado a facultades. Cuco Barragán fue en Santa Certuche, Elida Rizzo, Félix, todos ya habíamos pasado a facultades, cada quien andábamos en diferentes facultades, entonces yo le llamé el Teatro Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Y el tipo de obras que presentaban, en qué género? Empecé yo con el teatro mexicano. Básicamente hice muchas obras mexicanas, de Carballo casi 10, 15, 20. Hice algo de León Felipe, hice de Rafael Solana, hice de muchas gentes en la etapa de la prepa. Después hice Retazo de Dario Nicodemi, un autor italiano. Luego hice Una ciudad para vivir de Ignacio Retes, que fue un gran éxito, todavía como director de la prepa. Ahí debutó Anita Martín y fue la revelación del año, ese año. Y luego hice La mala semilla, que fue con la que se cerró el Teatro de la República. Pero el Teatro de la República, que fue de los primeros de cámara, pues era un teatro donde trabajábamos de martes a domingo. Y descansábamos los lunes. Y eso no fue algo que yo lo impuse. Ya lo había impuesto Julián Guajardo y Salvador Ayala desde que tenían el Teatro Experimental Universitario, que había sido renovación. El Teatro de la República estaba situado donde es la Plaza Laboratorio Nuevo León, en el sótano, en el medio sótano, que estaba ahí atrás del Palacio de Gobierno. Y en ese teatro se inauguró con Los Desarraigados en el 57, dirigida de Humberto Robles Arenas, no el Humberto Robles Arenas actual, uno pariente de él, no sé si sea nieto de él o algo así, que tenía la obra Los Desarraigados, que trata de la migración. Sobre todo es una obra que todavía puede ponerse precisamente, ¿no?, con ciertas adaptaciones. Y con esa obra en los 50 años, llegó por primera vez en forma continua a las 50 representaciones en Monterrey. En ese formato de martes a domingo. Maestro, retomando desde que usted arranca como actor y luego ya después como se agrega muy pronto con la dirección escénica, por ejemplo, ¿quiénes han pasado que usted se acuerde? Bueno, los debe tener muy, muy, muy en su memoria y queremos que nos los comparta. De los alumnos que se fueron, o sea, que crecieron en su carrera como actor o como directores, que pasaron y que hoy figuraron, hoy están a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, en ese tiempo, los alumnos de la prepa, de los que se fue en Santa Certuche, que se hizo una vedette nacional. Pues usaron su cuerpo en México, ¿verdad? ¿Y qué bailaba ella? ¿Rumba? Bailaba todo lo que se presentaba. ¿Tipo tongolele? Todo ese tipo de rumberas y de mujeres de vedettes. Okay. Lo que hacían a Berta Lepe, lo que hacían las grandes vedettes, ¿verdad? De su tiempo. Pero Fuensanta tuvo un cambio muy especial. Después, cuando entró con Juan José Gurrola, regresó al teatro. Y con Jodorowsky y con todos ellos. Entonces, y luego se hizo poeta. Entonces, volvió a lo mismo. Como que llegó a México y su cuerpo les llamó la atención, la explotaron por ese lado. Pero ella no. De hecho, sí había estudiado ballet y sabía una serie de cosas. Entonces, bueno, también por ahí fue. Y para que ella haya impactado con la belleza físicamente, ¿cómo era? ¿Era delgada? ¿Era voluptuosa? Era muy voluptuosa, muy grandota. Tipo Olga Briskin, así grandotota. Grandotota. Así de esas de que pégame pero no me dejes. Exactamente, sí. Oiga, maestro, ¿y quién más figuró? Bueno, Félix Cortés, pero Félix Cortés figuró saliéndose del teatro, metiéndose como periodista y fundando 24 Horas con Jacobo Zabludowski. Que los millennials no lo van a conocer, pero nosotros lo recordamos. Bueno, Alan, ¿no lo recuerdas tú, Alan? Al Félix Cortés. Ese señor tiene un programa que se llamaba Esto es increíble. Todavía escribe ¿Sí? en Scripta de Obed Campos, que es un periódico en redes. Ajá. Hoy escribió
Es muy político, tira muy fuerte. Ajá. Es anti-AMLO. Ujú. Y él sí se acuerda de ese programa, que tenía unas cápsulas de cosas increíbles. No sé, que un caballo le salía un ojo y Sí, un ojo más y sí, así. cosas de ese Que tipo, se ¿verdad? encontraba un Pues unicornio. sí, buscaban Sensacionalista, ¿no? De alguna forma. buscaban la sensación para llamar a la gente. Exacto, sí lo recuerdo. Luego capturaron al público con las telenovelas. Así es. ¿Quién más, aparte de Félix Cortés Camarillo? Pues no sé, digo. Yo creo que ¿Al Caballo Rojas usted lo dirigió? ¿También? Sí, Caballo También. Rojas. Y a también. Isaura Espinosa también. Y a Isaura también, pero Caballo Rojas también, definitivamente. Irma Lozano. Ujú. Pues de ese tiempo, tal vez la mayoría se quedó en Monterrey, ¿verdad? Algunos otros ya después se fueron yendo, ¿verdad? Maestro, en el cambio generacional del teatro, ahorita que hablaba de Carballido, que bueno, me consta que usted tuvo mucho que ver cuando él hacía sus giras a Monterrey, pues usted siempre estaba ahí, yo Bueno, recuerdo. lo que pasa es que yo conocí a Carballido cuando formamos la compañía del Teatro del Seguro Social Ujú. en Monterrey, cuando se fundó el Teatro Monterrey del IMSS. Ok. Yo ya para entonces, después de que yo rompí con la universidad, Ujú. cuando nos cerraron el Teatro de la República, porque hubo una campaña muy fuerte de José Alvarado, curiosamente, Ujú. que lo había traído Eduardo Olivas, que había sucedido a Rangel Frías en la gubernatura. Y llegó Eduardo Olivas y pues había un celo ahí con lo que había hecho Rangel en la universidad. Se trajo a José Alvarado de México, que había sido compañero de Rangel Frías, Ujú. a la rectoría. Ujú. Y empezó una campaña muy fuerte de homofobia. Mm. Entonces, yo lo que siento que políticamente Eduardo Olivas no quería quería borrar mucho de lo que había hecho culturalmente Rangel Frías. Entonces cerró la escuela de teatro, la escuela de danza y el Teatro de la República, donde estábamos nosotros haciendo La Mala Semilla. ¿Cómo? Pues, ¿cómo no lo va a hacer si somos alumnos de la universidad? Sí. Pero empezaron a filtrar en el periódico que no, que la gente que hacía teatro y danza y música estaban saliéndose de tono en las costumbres de la ciudad. Había mucha homofobia. Eso viene transformándose hasta después del 68, después de mayo del 68. Entonces, yo cuando quisieron cerrarme el Teatro de la República, pues yo me llevé a todos los actores con el rector, con José Alvarado. Dijo, ¿cómo nos puede hacer esto? Estamos haciendo una obra para la universidad. Pues sí, pero es que se va a cerrar y que no sé qué tanto. No nos dijo todo lo demás, pero ya lo habíamos visto en la prensa, en las filtraciones. Ujú. Y pues nosotros, nosotros tenemos que hacer la obra, que no nos la produzca la universidad. Y yo sigo con el nombre de Teatro Estudiantil, será la última que haga, ahí para la República, y que se cierre, ¿verdad? Ujú. Y la hice, y el día que cerramos la República, ahí me fui de la universidad. Ujú. Y ¿Así? me fui de la universidad y fundé Teatro Estudio de Vanguardia. Ujú. Maestro, en su experiencia, bueno, que yo recuerde me acuerdo de los rectores de Luis Eugenio Todd para acá, Sí. de los que sucedieron. Bueno, Luis Eugenio Piñeiro. Todd era rector cuando yo era estudiante de periodismo. Ajá. Porque yo dejé la carrera. Yo estudiaba leyes cuando dirigía el Teatro Estudiantil de la universidad. Ujú. Y de repente en el segundo año dije, no, pues yo no voy a ser abogado. Y dejé la carrera y entonces seguí en el teatro porque ya ganaba dinero en el teatro. Ujú. Ya ganaba dinero, ya daba clases en el Seguro Social. Oiga, y así es la imagen que nosotros lo conocemos a usted. Difícilmente lo ubicamos como que pueda andar de abogado en los juzgados o algo, o sí llegó a trabajar de eso, ¿no? Una vez estuve en un abogado, no entendía nada, ni me funcionaba nada. Y en la casa me obligaban, por ejemplo,
cuando yo estaba dirigiendo el grupo de la prepa, yo quería entrar Ajá. a la escuela de teatro que había fundado Lola Bravo en el 56, Ajá. 57, en la misma época que yo había llegado a la prepa 1. Y entonces nos daba clases Daniel Dimas, que era alumno de la escuela de teatro y que era periodista. Y entonces él vio mucho en mí porque yo ya había tomado clases desde los 12 años con un alumno de Miguel Froscheit Trommer, un alemán que había venido a la universidad. Entonces yo desde los 12 traía algo de técnica. Entonces cuando llegué a la preparatoria, entré al grupo, nos dirigía Daniel Dimas, pero Daniel Dimas de repente ya no pudo seguir porque él tenía que graduarse de la Escuela de Teatro y dirigir La Prostituta Respetuosa de Sartre, del cual yo era asistente, porque él me llevó como asistente. Entonces yo dije en la casa, yo quiero estudiar teatro. No, no, tú vas a ser abogado, ya dijiste que vas a ser abogado, vas a ser abogado. Y por lo pronto te dejamos que hagas teatro ahí en la prepa, pero no vas a entrar a otra escuela. Entonces, pues yo como quiera, le pedí permiso a Lola Bravo para entrar de oyente a su clase que era a las 6 de la tarde de técnica interior y exterior de la actuación. Entonces yo tomé todo eso de Lola, ¿verdad? Aparte de lo que yo ya sabía. Pero había mucha oposición de las familias a que te dedicaras al arte porque no dejaba nada, no había. Todavía, eso hasta el día de hoy prevalece. Prevalece todavía. Sí, sí, sí. Pero aparte había toda ese rechazo a la homofobia, a una serie Todavía también hay gente que lo ve de esa forma. Pues es su problema, no es el nuestro ya. Maestro, los rectores, por ejemplo, ¿quién cree que con todos los que usted conoció muy de cerca, ¿no? Y otros, bueno, en su momento cuando se alejó, ¿quién cree que de los rectores ha sido el que más ha aportado al Estado de Nuevo León? Raúl Rangel Frías. Raúl Rangel Frías. ¿Qué vio usted en él como pues para...? Digo, yo no estaba en la universidad en ese tiempo. Yo eso lo he estudiado porque soy historiador aparte. Ajá. Pero Raúl Rangel Frías junto con José Alvarado y Ignacio Elizondo, pues fueron los estudiantes que empujaron para formar la Universidad de Nuevo León en los 36. Ajá. Y después ya cuando fue, porque eran preparatorianos en ese tiempo, y ya después cuando fueron mayores, ellos encabezaron la petición para que se cedieran los terrenos del campo militar para fundar la ciudad universitaria. Entonces, al terminar Rangel Frías sus estudios de licenciatura, entró primero a crear el Departamento de Acción Social Universitaria, que fue después el Departamento de Extensión Universitaria y que ahora es la Secretaría de Extensión y Cultura de la universidad. Entonces, todos esos terrenos del campo militar que están desde las vías del tren hasta... Nada más se le dejó un pedacito al campo militar. Ahí había un campo aéreo, muchas cosas. O sea, donde está el Estadio de los Sultanes, el de los Todo Tigres. eso había un campo militar, campo aéreo. Okay. Ahí estaban los aviones. Okay. Y era muy lógico que el general Andreu Almazán haya construido el campo militar al norte, porque fueron épocas muy turbulentas de la Guerra Mundial. Y pues se menciona que cuando entró México a la Guerra Mundial fue porque el Potrero de Llano y el otro barco, no me acuerdo cuál, que decían que los había hundido Alemania, se menciona que no fue Alemania, que fue una treta de los aliados, de los gringos, para que México se uniera al bloque y entrara a la guerra. Como estrategia. Como estrategia. Y de hecho había, en Monterrey inclusive, había espías alemanes. Guido Moebius era el director de la Fábricas Apolo, un hotel que está en Pino Suárez y Salazar, que todavía está el edificio antiguo. ¿Qué tendría nuestro país, en lo que usted ha estudiado en la historia, nuestro país, que le pudiera interesar? ¿Qué tenía nuestro país? Somos la frontera de Estados Unidos. Aparte del petróleo, ¿no? Aparte del petróleo, pero somos la frontera de Estados Unidos. Una forma de penetrar y de estar cercanos a los creadores del capitalismo y del neoliberalismo actual. Entonces, por eso México siempre ha sido como la barrera
de la influencia norteamericana hacia América Latina. Es el que ha detenido. Sí, y también hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía sigue deteniendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra forma de ser. América sigue destinado a ser el continente de la esperanza todavía, porque es el más nuevo. Pues tenemos 500 años, no tenemos más. Ahorita que decía de lo que somos para los de Estados Unidos y la frontera, y sobre todo ahorita el asunto de migración, ¿no? Yo lo vivo todavía, maestro, con mi cara. Todavía me pasan un cuartito y me entrevistan porque parezco árabe. Entonces, a los árabes ahorita hay una línea en No, a mí toda la vida cuando llegaba a Nueva York, Ajá. ¿qué trae nada? ¿Qué trae nada? No traigo nada. También lo entrevistaban acá en un cuartito. Claro. Oiga, bueno, bueno, ya lo estamos ahí clavando mucho en la historia, pero es muy interesante conocerlo, cómo lo vivió usted. Hay una parte que quisiera tocar a detalle, maestro, que pareciera que este tipo de teatro quedó encapsulado en el tiempo, que pareciera que no existió, como que tuvo un inicio y un fin. Y usted es una voz calificada para esta siguiente pregunta. El Teatro Blanquita, por ejemplo, el Teatro Blanquita, lo que se hacía de teatro ahí. No, pero ese es el último, ese es de los últimos. Sí, por eso me estoy brincando una época del teatro con el que pero usted el Teatro empezó. Blanquita no llegó a figurar. El Teatro Blanquita es una piquera. Pues por llamarlo así. Pero era una copia del de México, en el sentido de que era más un show. show de México. Ajá. El teatro en Monterrey, lo que más ha sido el teatro ¿Representativo? Del teatro representativo, Ajá. lo que más ha funcionado para el público popular es el teatro de revista, que ahora lo ha sustituido por el teatro comercial. Ok. ¿Verdad? Sí. Porque ya no se hace teatro de revista. El teatro de revista se hacía en los años 30 y tantos, cuando se inauguró el Teatro Regis, en Jiménez y Calzada, acera noroeste. Se quemó y luego se fundó ahí mismo el Folies Bergère. Se quemó, creo que también, y luego se hizo el Teatro México en el 49, en Calzada Madero, acera sur, entre Juárez y Guerrero. Hay una anécdota muy bonita de Juárez y Guerrero. Estaba el Teatro México y pegaba a un cuarto de manzana de Arteaga y Juárez, donde estaba la Arena Monterrey, que era una arena de lucha libre y de box. Entonces, estaba el Teatro México, entrabas por Calzada, eran numerados y todo. Ahorita explico el juego de la revista, pero la anécdota es muy bonita y no quiero que se me olvide. Entonces, ahí llegaban las compañías de México porque, aunque estaba el Teatro del Progreso, el Teatro Independiente, primero fue el Teatro del Progreso, luego fue el segundo Teatro del Progreso, luego fue el Obrero, luego el Independencia. Que llegaban las compañías de México y el Lírico, llegaban al Teatro México al principio, que era un teatro de revista, pero que también lo usaban para obras de teatro. Entonces una vez llegó Sara Wash y ponía, creo que era Sara Wash y Rafael Banquels, que ponían La Dama de las Camelias. Y entonces los camerinos y el foro estaban de este lado y colindaban con el cuadro que era la Arena Monterrey en Juárez y Arteaga. El Teatro México estaba en Calzada entre Guerrero y Juárez, entonces colindaba el escenario y los camerinos con la Arena Monterrey. Ajá. Entonces hay una anécdota que me contaba Rubén González Garza, que decía que cuando llegaba Margarita, que se estaba muriendo Margarita, como en la Traviata, ¿verdad? Tose y tose. y llega con Margarita y no sé qué. Ajá. Y entonces se acerca
y se oye la raza de allá de la Arena Monterrey. ¡Pícale los ojos! Y no sé qué, y seguía hablando acá el teatro. ¡Métele la quebradora! Esa es una anécdota muy especial de los teatros de revista de México. Bueno, pero regresando al teatro de revista, el teatro de revista ha sido el meollo de la gente, le gusta mucho reír. Entonces, por ejemplo, Tello, Mantecón, Cascarita, el Gordo Mauro, Natalia Velázquez, los papás de Minerva Mena Peña, José Mena y Felisa Peña, eran los que interpretaban los sketches en el teatro de revista. Aparte entraban las mamboleras, ¿verdad? O los cantantes, y entonces se iban alternando todo ese tipo de cosas. Y eso sucedía en el Regis, luego en el Folis, luego en el México y en el Lírico ya de más nivel. El Tivoli. Ya el Lírico, por ejemplo, ya venían artistas de México, Paco Miller, La Torcasita, actores de alto nivel. ¿El qué me decías? Del Tivoli ese era otro concepto. El Tivoli es mucho más adelante. Estamos hablando de 30. De los 70s. No, pero yo te estoy hablando de los 50s. Esto es 20 años después. Que es más o menos donde yo recuerdo entre el Tivoli era un poco el sentido de desnudismo. Hasta cierto punto. Como ¿verdad? los tables ahora, ¿no? Así. Como los tables ahora, pero era eso. Que eso se usaba en ciertos lugares en Monterrey, pero no en los teatros de revista. Los teatros de revista eran familiares. Ya. Totalmente familiares. Entraba un mago y entraba un cantante. Cantantes, no, y los sketches eran sencillos. Una cosa muy importante, por ejemplo, la radio proveyó a muchos actores del teatro normal y del teatro de revista la radio. Había muchos locutores que hacían teatro. Por ejemplo, Margarita Delgado, que era hermana de la nena Delgado, que hacía radio, la metieron a una de las primeras obras que hizo en la universidad en 1950, que era Prohibido suicidarse en primavera, donde debutó también Minerva Mena Peña, que también hacía radio, porque su mamá, Felisa Peña, hacía radio. Entonces hacían mucho radio, telenovelas. Aquí Radionovelas. Radionovelas, perdóname. Radionovelas. Rosendo Cañas en la XT y el Bate Salvador. Rosendo Cañas en la XT y el Bate Salvador. No me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre, en la XFB. Había un programa en la XFB sensacional que todo el mundo lo oía. Ahí actuaban los Montañeses del Álamo. El grupo regional, ¿verdad? El grupo regional. Entonces, actuaban los Montañeses del Álamo y había un sketch. El programa se llamaba La Hacienda del Molcajete. La XFB todavía existe, está enseguida de la Benavides ahí por Washington. Ahora, no sé, toca cosas de raperas o no sé qué, ¿verdad? Pero en ese tiempo el teatro de la FB hacía programas infantiles. Había un teatro estudio donde la gente podía ir a ver a la gente que estaba actuando y que estaba transmitiendo por radio. ¿A usted le tocó lectura de actuar en radionovelas? ¿No? Nunca actué en radionovelas, pero sí fui mucho, grababa y hacía muchas cosas, porque ahí grabábamos los tracks para los discos, porque usábamos discos de vinil para los efectos de sonido, por bandas. Necesitabas un sonido de timbre, grababas el sonido de timbre. Específico. Oiga, maestro, inevitable también preguntarle... Perdóname tantito, nada más déjame acabar Sí. Porque esto es muy importante. La Hacienda del Molcajete era un programa que estaba todos los días a las 12. Estaban los Montañeses del Álamo como la parte musical. Jeremías Becerra, que es un gran personaje, que se disfrazaba de Jeremías Becerra, era José Rosendo Lazo, que era locutor y que también había formado parte de las primeras obras de los entremeses cervantinos que habían empezado a hacer en la Universidad de Nuevo León. Él hacía el personaje de Jeremías Becerra antes que el Pipor. Ok. Antes que el Pipor.
Entonces, Jeremías Becerra actuaba el alcalde de la ciudad. Ujú. Entonces, Salvador Canales, el bate Salvador Canales, Ujú. y el otro Rosendo Cañas, el de la XT, escribía, por ejemplo, lo que pasaba hoy en el Ayuntamiento de Monterrey, lo que hablaban los regidores y las cosas Grilla política, ¿no? grilla política, pero gruesa, terrible. Y entonces entraba doña Machetona, que era Estela Rodríguez Alarcón, y Jeremías Becerra, y pido la palabra, y la chingada, y entonces les echaban, era una crítica como un Ácida. cartón Ajá. ácido de prensa, pero aparte en radio, ¿verdad? Y luego Ok. aparte amenizado por los montañeses de Lara. Es una crítica regional terrible. Y Palillo y todos los de México Ujú. también eran la sátira política en el teatro de revista. Ujú. Entonces el teatro de revista en México es algo, hay algo escrito sobre eso, pero por ejemplo el teatro de revista de Monterrey escribió algo Alfonso Ayala Duarte, que ya se nos fue el año pasado, pero es muy importante el teatro de revista, por ahí se metió Ujú. el público popular, Ujú. el que podía pagar muy poco. Ujú. El público de clase media o mayor, pues ya podía llegar al teatro. Aunque curiosamente los primeros teatros en Monterrey, como el Progreso, que fue el primero que estuvo de teatro normal, Ujú. no estoy hablando de teatro de revista, el Progreso, del cual yo tengo un libro, la historia del teatro del Progreso, que estaba en Escobedo, entre Matamoros y Padre Mier, ahí llegaban las compañías de teatro de México y la ópera italiana. Ujú. Nosotros tuvimos ópera italiana en 1858, 60, que no nos llegaba de México, Ujú. nos llegaba directamente de Italia, llegaban a Nueva York, a Nueva Orleans y a Bagdad. Ujú. Bagdad era el puerto de Matamoros. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Ahora le han vuelto a poner Playa Playa Bagdad. Bagdad. Pero se llamó Playa Washington y se llamó Playa Lucio no sé qué, y no sé, muchas cosas, pero ahora ya le han recuperado ese nombre. Entonces, nos llegaba la ópera italiana por Bagdad. Ujú. Actuaba en el Teatro Reforma de Matamoros y venían a Monterrey al Teatro del Progreso. Entonces la gente se acostumbró mucho al teatro, la gente de dinero, pero aún así el pueblo podía ir al teatro. ¿Por qué? Porque el Teatro del Progreso, los teatros de entonces, los teatros del siglo XIX, tenían varias localidades. Ujú. Estaba la Luneta, que tenía un precio, las plateas, que tenían otro precio, los balcones, que tenían otro precio, el anfiteatro, que tenía otro precio, el balcón, que tenía otro precio, y la galería, que tenía el precio más bajo. Ujú. Entonces, era una variedad de precios que puede ir cualquier gente que quisiera, porque había precios para todo el público. Ujú. Era una actividad muy humana, muy de acercamiento y de empatía Ujú. entre la gente. Ujú. No había tanto clasismo, tanta xenofobia como existe actualmente. Así es. Y ahorita que hablaba de la crítica al alcalde, por ejemplo, oiga, y qué valientes en aquella época, porque en aquella época los alcaldes sí eran de los que andaban ahí afuera, me imagino viendo, ¿no? A Pues ver, supervisando la crítica, ¿no? pues fíjate que en esa O época estaba más relajado. estaba mucho más relajado. Ujú. Eso empezó con los gañanes como Echeverría, como Díaz Ordaz, Ujú. los que veían la Liga 23 de septiembre en todos los Como jóvenes. guerrilleros, ¿no? En A tiempos de todos, guerrilla. todos éramos guerrilleros. Y de hecho los artistas pues éramos los primeros que protestábamos contra formas impositivas, ¿verdad? Ujú. Oiga, y con el asesinato de don Eugenio Garza Sada, pues todavía se hubo más seguridad en cuanto a eso, ¿no? No lo trataron, nunca trataron de matarlo. Ujú.
Se defendieron los guardias y dispararon, entonces ellos dispararon a la vez, fue lo que pasó. Y fue con lo que ellos se formaron con la Liga 23 de septiembre, que empezó en Chihuahua. Lo que pasa es que había mucha injusticia en México, definitivamente, y sobre todo en esos tiempos, definitivamente, los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría son tiempos negros de la historia mexicana. Yo me acuerdo, bueno, a detalle la parte ahí donde tenía don Eugenio Garza Sada, donde lo asesinaron, había una placa ahí Ahí está. pero grande, no sé, de 2 metros por una placa grande. Y luego ya la cambiaron por una chiquita que la tienen ahorita en la esquina. Ya le hicieron una así chiquita. Y a mí me gustaba más la otra, estaba como que imponía, ¿no? Tenía mucho magnetismo, ¿no? Esa placa para mí. Pues algún alcalde que no tragaba mucho las doctrinas de los Oiga, maestro, empresarios. esta parte de la historia de México y, bueno, Regiomontana con don Eugenio, ¿habrá tenido algo también en su percepción lo que tenía que ver los sindicatos del trabajo en México, la economía? Hubo mucho eso, pero hubo en el 30 y tantos una marcha de economía y hubo una matazón. Desde el casino hubo unos 2, 3 obreros de ahí. Pero fue una cosa muy sencilla, muy poco, no fue tan grande. Yo siento que por ejemplo, Eugenio Garza Sada, fue uno de los empresarios que manejaba un socialismo de derecha. ¿Por qué? Porque daba todas las facilidades de clínica de ellos, ¿no? Del seguro social, despensas, casas, fraccionamientos completos, ¿verdad? Que fíjese que eso entonces, ya no existe. No, eso ya no existe porque los empresarios de principios de siglo, los que hicieron Fundidora, los que hicieron Cervecería Cuauhtémoc, Cementos Monterrey, tenían una visión socialista utópica muy especial. Y entonces los hijos y la misma globalización poco a poco, el Banco Interamericano de Desarrollo, los compromisos del país, cómo se va endeudando y cómo se va endeudando dentro del sistema mundial, fueron cambiando a los empresarios. Entonces, actualmente ellos se comportan, parece que estamos en dos países, estamos de un lado el gobierno y del otro los empresarios, y más en la actualidad. ¿Por qué? Porque se están apretando tuercas de cosas que se fueron aflojando durante todo ese tiempo, desde el 70, desde Echeverría, y con todas las devaluaciones de López Portillo, de la Madrid y de todos ellos, y con la venta que hizo Carlos Salinas de Gortari de muchas cosas. Entre la banca, por ejemplo. La banca, por ejemplo. Entonces, pues es como ha llegado México a esta situación, a este enfrentamiento. Entonces tenemos que dialogar. Tal vez el próximo presidente, que ojalá fuera Ebrard, por ejemplo, que pueda empezar a dialogar y a juntar las partes. Ahorita hay un enfrentamiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya se dejó de percibir mucho, tú sabes, y tú lo sabes como contador. Las grandes compañías pues todavía deben 2,000 y están amparadas para pagar 2,000 y pico de millones de pesos. Y estamos hablando de Salinas, Pliego, y estamos hablando de muchos de ellos. Ya Walmart ya entró, y el otro ya entró. ¿Por qué? Porque les abrieron la compuerta desde Salinas. Carlos Slim acaba de soltar la Six Flags, la tienda Six Flags. Ahí está, exactamente, es lo que te digo. Y los Ambors también andan ahí bailando. Exacto. Sí. Porque se les daba mucho, es que abren mucho la capacidad de empleos, etcétera, etcétera. Sí, nada más que el pueblo es el que está pagando fuerte. Entonces ahí está, cuidado.
Sí, López Obrador se enfrenta demasiado y de repente trae un poco el mismo discurso. Yo creo que la política es diálogo. Si no se pone uno de acuerdo en política, las cosas no funcionan. Tanto para ti, tanto para mí. Esto, mira, yo soy honesto, tú eres honesto. Esto así, esto así, esto así, esto así. Eso es desde los griegos y desde los romanos. Así es. Bastante interesante su opinión de la política, maestro. Y bueno, regresando también acá a lo del teatro, en lo que íbamos encaminados, yo le tenía una pregunta. ¿Hay algún actor, maestro? ¿Hay algún actor o actriz que con el tiempo, a todos los que ha dirigido, hay alguno que lo ha impresionado en su presencia, en su capacidad, que diga, que le quede en el recuerdo la capacidad que tuvo en el escenario a la hora de trazar, a la hora de la lectura? La mejor actriz que ha tenido Monterrey ha sido Minerva Mena Peña. Minerva Mena Peña en su juventud, en su madurez y todavía ya antes de morir, todavía en la casa de Bernarda Alba era hija de Felisa Peña y de José Mena. Cómicos, nace en Los Ángeles en una carpa virtualmente. Se viene a Monterrey y en el Teatro Regis, donde trabajaban sus padres, tenía 8 o 10 años, Minerva jugaba con Rubén González Garza, que tenía la misma edad que Minerva y cuyo papá era el administrador del Teatro Regis. Entonces ellos se lo pasaban ahí en el Teatro Regis, viendo. Pues se hacen actores el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con Minerva? Minerva era una actriz disciplinada, muy natural, era un poema en el escenario. Tengo una anécdota de ella. Yo estaba dirigiendo la primera obra cuando formamos en el 64 la Compañía del Seguro Social en Monterrey. Habíamos hecho Hamlet. Se abrió el nuevo Teatro del IMSS en noviembre del 63. Y estábamos haciendo Hamlet y nos habíamos juntado todos los directores y Humberto Duarte la dirigía, pero no la podía. Entonces finalmente la vinimos dirigiendo entre 5 y 6 y montamos Hamlet en una gran producción. Entonces cuando estaban viniendo los de la Compañía del Seguro Social, que la época de López Mateos y Benito Coquet fue pues los 40 teatros que hay en el país, se los debemos a ellos, ¿verdad? Nada más que el Teatro Monterrey pues, sigue cerrado porque las autoridades locales no lo entienden, las autoridades del INS no lo entienden todavía, en fin. Entonces, ellos vieron que hacíamos Hamlet y que había un nivel de calidad muy fuerte en Monterrey. Entonces, pedimos permiso para hacer Hamlet. Sí, dice, pero no pueden decir que es inauguración porque lo tiene que venir a inaugurar en la Compañía del Patronato para la Operación de Teatros del IMSS que está en México. Es el centralismo que siempre padecemos. No importaba. Ustedes pueden hacer 2 funciones en el Teatro Monterrey del IMSS. Les mandamos quien les ayude a manejar las consolas para que empiecen a distraer a sus técnicos. Pero no pueden decir que es inauguración. Pueden decir el Teatro del IMSS abre sus puertas con Hamlet de Shakespeare. Y así se abrió. Pero vinieron Ignacio Retes y José Solé, que eran los directores de la Compañía de Potims en México, porque la idea de Adolfo López Mateos y Benito Coquet era que el pueblo viera teatro clásico, que viera el teatro griego, el shakespeariano, el del siglo de oro, la comedia, y teatro contemporáneo también. Entonces, se armó una compañía que funcionó durante 6 años. Desgraciadamente, el 64 fue el último año de López Mateos y de Benito Coquet. Sin embargo, fue cuando nos pidieron, al ver el trabajo que hacíamos en Hamlet, nos pidieron hacer una compañía teatral y nos juntaron a los directores.
Entonces, de esa junta de directores salimos elegidos 4 para dirigir 4 obras de teatro en el 64. Nos daban 10,000 pesos para producirla. Y ustedes tienen que hacer la producción y todo, y pagar todo, y nosotros les damos el teatro. ¿Quiénes eran los ahorita te digo. Entonces, pagábamos todo, pagábamos la producción y nos dejaban el teatro, los empleados y todo. Y los directores que quedamos fueron Julián Guajardo, Rubén González Garza, Carlos H. García y yo. Nos mandaron una lista de obras que debíamos de poner que eran el repertorio del teatro del IMSS, lo que quería la política de ellos, darle teatro clásico al pueblo. O clásico o contemporáneo, pero importante. Entonces a mí me tocó Andrócles y el León de Bernard Shaw, una obra importantísima de su tiempo. Y yo llegué a meter 20 actores y 50 comparsas. 70 actores en escena. Porque eran cristianos y todo eso, una serie de cosas. Bueno, brinco todo. Sería contar demasiado, pero Minerva Mena Peña. Una de las cuestiones era que todos los directores que íbamos a dirigir las 4 obras, Relojero de Córdoba le iba a dirigir Carlos H. García, El Tablillo Jovial la iba a dirigir Julián Guajardo, El Baile de los Ladrones y Rubén González Garza en ese año. Entonces, de alguna forma, todos los directores teníamos que estar involucrados en las demás puestas, como actores, como gerentes de producción, como como lo que fuera. O sea, teníamos que trabajar juntos. Entonces, por ejemplo, yo tenía en mi reparto a Emma Mirtala, a Rubén González Garza, a Minerva Mena Peña, a Carlos H. García y a Julián Guajardo. Las cabezas del Teatro Monterrey. Sí. Minerva Mena Peña era una actriz tan especial. Vino el maestro Ignacio Retes a enseñarme a manejar la consola. Por ahí lo puse en Facebook el otro día. A enseñarme a manejar la consola del IMSS. Pues ves la consola, pues una consola antiguísima que tienes que jalar los dimmers despacio y los poniendo. No es digital, no es nada, es una consola de los 60s. Entonces, vino el maestro Retes a enseñarnos a manejar la consola y yo estaba con los del STIC practicando y todo. Estábamos en el ensayo general de Andrócles y el León y estaba yo con eso. Y estaba el maestro Retes diciéndome, mira, aquí, en esta forma, podemos meter los varales en esta forma, nos metemos a tal intensidad, y así, en fin, unas ciertas indicaciones. Y de repente, esto hablándolo nosotros y la obra corriendo, y nosotros iluminándola mientras estaba corriendo. Y aparece Minerva Mena Peña, el personaje de Lavinia, que tiene una escena con un capitán romano que se había enamorado de ella y que le dice que vente, yo te salvo de esto, pero tú tienes que renunciar a tu religión. Entonces ella le empieza a decir porque es cristiana. Y es un monólogo de una página. Entonces estábamos viendo y entonces de repente el maestro Retes vio a Minerva y empezó a oírla. Entonces dejó lo que estaba haciendo, acercó un banquito a la ventana de la cabina y se sentó a ver. Y acabó el monólogo Minerva Mena Peña y volteé el maestro Retes y me dice, es la única actriz mexicana que he visto que parece que nunca se aprendió el papel. Lo dice. Desde adentro. Totalmente. Entonces, ese elogio ya te dice cómo era Minerva Mena Peña. ¿Y no lo volvió a escuchar de alguien, de otro actor más? No, de otro actor no, pero Minerva era fabulosa conmigo, hizo muchas cosas. Hizo Una Gota de Miel, hizo Andrócles y el León, hizo Una Gota de Miel, El Baile,
unas obras de Jorge Lozano, el convento de Palmitas, muchas cosas hizo Minerva conmigo. Maestro, hablando ahorita de los directores de su época, quienes ya no están con nosotros, Salvador Ayala, Sergio García, Sergio García. Julián Guajardo. ¿Usted se considera la máxima figura del teatro regiomontano? Usted, No. porque para nosotros, muchos de nosotros lo es. ¿Usted está consciente de eso o usted cómo lo toma el comentario mío y de muchos actores? No, pues yo digo, alguna gente me prefiere a mí, pero otra gente puede preferir a otro director. Digo, no, yo no soy el único. Pero el gremio no piensa lo mismo que usted. Para el gremio usted lo es. Usted es la máxima figura. Algunos pueden pensar eso, algunos no. Porque su algunos pueden tener la preferencia en gente que ya se fue, como Julián Guajardo, como Sergio García o como Rubén González Garza. Pero hay gente que está todavía viva, pero que ya no ejerce. Virgilio Leos y Enrique Fernández. También. Ya no ejerce. También. No me ha contestado. ¿Usted no se considera? Porque, bueno, no nada más, y hablo por Ala porque también lo hemos hablado y por mucha gente. ¿Usted se siente o nunca lo ha no me interesa, dimensionado? No me interesa. Digo, si lo que yo hago gusta, pues hay una gran satisfacción en mí. Porque su voz, inclusive, no nada más pesa para el gremio teatral, inclusive hasta en la política y hasta en la Universidad Autónoma de Nuevo León y hasta la alcaldía de Monterrey, hasta la gubernatura. No, y siempre voy a protestar por las injusticias. Toda la vida. Y más por las injusticias contra los actores. Así es, así es. Maestro, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues no, normal. Una gente que hizo lo que tenía que hacer. Lo que le tocó en la vida hacer. Simplemente. Digo, si te toca hacer algo en la vida y tienes que hacerlo bien. Bien, porque con eso eres feliz. Y si no eres feliz, pues no estás haciendo las cosas bien. ¿Y en función del teatro? ¿Cómo? Con toda su trayectoria que tiene de teatro, con todo lo que arrancó desde su juventud hasta el día de hoy. Pues sigo siendo teatro todavía, cada día es nuevo. Yo vivo el presente. Yo vivo lo que estoy haciendo. Ahorita estoy contigo y esto es lo más importante para mí. Gracias. Lo valoro un chorro viniendo de sus palabras. Maestro, cuando ahora, pasando a estas nuevas generaciones de jóvenes que están en teatro, que usted lo vive muy de cerca como maestro, como director, ¿qué percepción tiene de los chavos que están haciendo teatro? Porque le voy a adelantar algo que yo he visto. Hemos visto que a veces en las indicaciones, en un ensayo, a veces los distrae el asunto del celular cuando tenemos un reparto importante de compañeros en escena. Entonces a lo mejor los chavos no dimensionan que tienen como compañeros a grandes actores y directores. ¿Cómo lo vive usted? El mundo ciber vino a trastornar todo. No nada más el teatro. Porque ya no es el teatro, ya es la relación humana. Ya es la cortesía. No puedo estar hablando contigo y estar yo con esto. Para acabar pronto. No puedes estar haciendo una actividad y estar con esto. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que todo te lo dan servido. ¿Qué ha pasado? Pues que no se lee. ¿Cómo adquiere uno el conocimiento? Con la lectura. ¿Cómo llegamos a ser máquinas que nos permiten almacenar todo y darnos las cosas en fracción de segundos? La mente humana creó eso. La mente humana nunca va a ser sustituida por el ciber.
Entonces, pues hay una equivocación en ese sentido y tal vez hasta un manejo político y económico. ¿A dónde te quieren llevar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde te quieren llevar? Sí, sobre todo que se pierde la parte de juicio, la parte subjetiva. La parte tuya. Esto me conviene por esto y por esto y por esto, porque esto es lo que yo pienso. Tú puedes pensar así, tú puedes pensar así, porque por eso somos independientes y por eso dialogamos para ponernos de acuerdo. Pero yo no voy a cambiar ni tú vas a cambiar, o cambio de acuerdo a las razones que tú me des. Pero el diálogo, lo humano en busca de lo humano tiene que estar siempre. Por eso el teatro tiene que ser así. ¿Qué pienso yo de los actores y directores que dicen, no, pues yo puedo de tal hora a tal hora y tal día? Ah, entonces, ¿cómo repartes tú el asunto? No. Ah, no, a mí no me gusta ver ese. No, concéntrate para ver al otro actor, a ver cómo hace, a ver qué puedes cambiar de lo tuyo. Digo, todo enseña, pero lo que enseñó al hombre fue el mismo hombre, no la máquina. La máquina la diseñó el hombre y va a llegar a determinado momento. Y en determinado momento hay que pararla, como dijo Stanley Kubrick, a HAL. ¿Se acuerdas de HAL? No. 2001, Odisea del Espacio. Ya. HAL, H-A-L, que viene siendo IBM. La sátira que está metiendo ahí Stanley Kubrick. Uh-huh. Y que van al final y HAL empieza a manejar la máquina y a torcer la dirección de lo que está pensando el hombre. Entonces la máquina no puede dominar al hombre. Por eso que Dulia la empieza a desconectar y yo soy el que voy a llegar, no tú. Ahí está el mensaje que nos está dando Stanley Kubrick desde 1959. Maestro, quiero su opinión de esta nueva generación de la que estamos hablando. ¿A quiénes ustedes de los jóvenes, entre los directores, entre Luis Guerrero, entre jóvenes actores involucrados como Dante Vargas, como, bueno, por nombrar algunos, ellos dos, usted cree que de ellos, de todos estos, los talentos que vienen, ¿quiénes usted ha detectado que sí están diseñados para el teatro? Hay muchos diseñados para el teatro. Hay un problema muy serio en el teatro, que es el primero que tenemos que abandonar: el ego. Hay gente que está en el teatro porque lo vean, porque me aplaudan, porque yo soy el mejor. No me interesa la relación con los actores, no me interesa absolutamente nada. Y no, el teatro es eso, la empatía primero entre los actores. Por eso somos una familia, porque nos comunicamos todo, porque sabemos de todo, porque podemos hablar de todo. Pero si te separas de la familia teatral, pues ya no eres una gente honesta, una gente libre para hacer el teatro. Porque somos así para poder ser auténticos con los que nos están viendo. Uh-huh. Hay una empatía entre el humano que te está viendo y lo que tú estás haciendo en el escenario. Entonces yo siento que pues hay mucho ego en este sentido, hay demasiados talleres, pues talleres muy improvisados, porque hay gente que da talleres y no ha leído absolutamente nada. Uh-huh. Y no hablo de materias teatrales. Leer simplemente novelas, leer la historia del mundo, leer. Historia del arte. Historia del arte, historia del mundo, historia de la economía, de las guerras, de todo. Pues ese es un director teatral debe saber de todo, y los actores en parte deben saber también de todo. Y si no lo saben en su papel, y si no conocen lo que está pasando, tienen que investigarlo definitivamente dentro de su interior
Y si es un aspecto de fuera de la historia o que parte de la comunidad, un problema de la comunidad, tienes que inyectarte de eso, participar de eso, estudiarlo, comunicarte. Voy a ser un ciego, a ver, pues tengo que ir a ver un ciego. ¿Qué le dijo Alejandro Jodorowsky a Henry West que hacía el León en Andrócles y el León? Henry West era alumno de Jodorowsky y era también alumno del TEC en ese tiempo. Entonces yo llamé a Henry West para que me hiciera el León, porque sabía pantomima, porque había estudiado con Jodorowsky. Entonces se fue Henry West a México para que le ayudara a Jodorowsky a hacer el León. ¿Y sabes qué le dijo Jodorowsky? Sí, te veo dentro de una semana, te veo practicar aquí, pero antes de eso tienes que ir a sentarte 3 horas diarias al zoológico de Chapultepec a ver a los leones. Trabajo de campo. Totalmente. Ya que vengas los 5 días, el sábado te veo a ver cómo caminas. Pues caminaba como los leones, ¿verdad? Perfectamente, se movía como los leones. Todo. Pues, es trabajo de campo, visual, pero también hay trabajo de literatura, trabajo de investigación, hasta trabajo mental, hasta caernos bien unos a los otros, aunque seamos enemigos en escena. Aunque la obra trate que seamos enemigos en escena, tenemos que ser hermanos en el escenario. Total. ¿Por qué de repente decimos, bueno, Carballido lo decía y yo sigo lo de él? Yo considero mi familia a la gente que yo escogí, que son mis actores, mi gente, es la familia que yo he escogido, mis amigos y mis actores. Es más, a veces me llevo mejor con esa familia que con la mía. Somos una familia muy, tiene que ser muy unida. No, yo vengo a hacer esto porque me pagan tanto y a mí me vale madre. Y aquí me voy a filmar no sé qué pedo. Ese es another fart. A mí no me interesa esa gente. Oiga, que luego les cae el 20 cuando ya es la última función y dicen, ay, canijo, ya no los voy a ver a estos. Entonces empieza la nostalgia, ¿no? Pues y sí, la familia que vas a dejar. Y la familia que vas a dejar, pues sí, nada más que no fuiste honesto. Jugaste al ego. Jugaste a la vanidad. O que se hacen las grandes fraternidades, ¿no? Una vez que se termina una producción. Pero se hacen las grandes fraternidades, pero que cuando realmente todos confluyen, ¿verdad? Cuando hay diálogo, cuando hay todo. Yo pienso en esta forma ideológicamente, y tú piensas ideológicamente, pero no importa, somos hermanos. Así es, se respetan. Se respeta. Así es. Maestro, estamos llegando a la última parte del programa de esta súper interesante entrevista que nos ha dejado, al menos en lo personal, bastante enseñanza y sobre todo algunos puntos de vista que yo quería, que me imaginaba algunas cosas en su forma de pensar, pero otras me sorprenden y como siempre me dejan una enseñanza. Maestro, algo que quiera dejar aquí como que grabado, porque bueno, esto se va a quedar por mucho tiempo en nuestros celulares, en nuestras computadoras. ¿Algún mensaje final a toda la gente que nos vio, que nos escuchó, sobre todo los del gremio del teatro, que yo sé que nos están viendo y que nos están escuchando en algún momento? Dejar la parafernalia y dejar el ego en su casa. Ya partiendo de eso, ya puedes empezar a tender puentes. Puentes. Necesitamos puentes, como dijo Ángela Figueroa. Yo creo que eso es definitivo. No puedes marchar solo en el arte, y menos en el teatro. Puedes marchar solo en la pintura, en la escritura, en ciertas cosas, y aún así no, porque tienes que estar
en empatía con los demás. Incluyendo hasta en un monólogo, ¿no? Hasta en un monólogo, no, empatía con los técnicos, empatía con el director, empatía iluminador, con todo mundo, definitivamente. El taquillero, todos. Yo creo que la realidad es un diálogo y es la preparación y la cultura. El posmodernismo, de repente, en los actuales directores, está sacado pues, de sí mismos. No del estilo de los géneros, no del estilo, no de los estilos, no de la historia del teatro, no de la historia del arte. Y todo está ya escrito, todo se ha hecho. Y el posmodernismo va a pasar. La narraturgia va a pasar. Todo pasa, todo se renueva, nada permanece y todo regresa. Muchas gracias, maestro. Mi cariño y mi amor de siempre, maestro, mi respeto para usted, como siempre. Y bueno, este programa quedará en nuestro corazón, aparte de nuestros celulares, en nuestras computadoras. Muchas gracias, Alan Durrell, la producción de Mamamor. Hoy nos acompañó Brian Durrell desde Alemania, aquí también en cabina, hermano bien querido también, desde Alemania, de München, Alemania. Maestro, mi cariño nuevamente y mi amor para usted por siempre. Y bueno, Factor Contable, recordarles que el objetivo de este programa es llevar esta plática que a cada uno de nosotros saquemos le provecho en cualquiera de nuestras actividades que hagamos. Y bueno, hoy hablamos de política, hablamos de teatro, hablamos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablamos de grandes obras aquí en la ciudad de Monterrey, de grandes actores y bueno, con el gran maestro Luis Martín. Esto fue todo aquí en Factor Contable, conversaciones contables, charlas contables que podemos platicar entre nosotros con su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador nuclear para todos ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. ¡Chao! Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita. Mamamor Live. Despierta tus sentidos.